Ok, ahora lo que vamos a hacer es... No, pucha, ahí no se ve nada. Eh, vamos a crear una calculadora, así similar a esta, y vamos a ejecutar las pruebas a esa calculadora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, eh, la calculadora la vamos a crear como un componente de la aplicación de Angular. Entonces, ahí donde estaba, en My App, voy a crear el componente que se llama calculadora. Ya les paso el código. Eso me debería crear una carpeta dentro de app, el source app. Ahí está. Y vean que crea cuatro archivos. Un archivo .css, que es para el estilo. El .html, va a ser el frontend, ¿verdad? Donde vamos a visualizar la calculadora. El .spec, que es el de las pruebas. Y el .ts, que sería la clase, ¿verdad? Como el backend. Son los cuatro archivos que crea en el componente. Para que ese componente se pueda visualizar en la página web, que es la que tenemos aquí, vamos a ir al archivo que se llama appcomponent.html. Lo vamos a abrir, appcomponent.html. En mi caso, lo que hice fue buscar, eh, eso, las versiones un poco de Angular varían como la página inicial. Busqué la palabra congratulations y voy a invocar esa componente después de la línea 230. No me gustó. Sí, si uno quisiera lo puede borrar, pero es como para... me falta agregar el componente. eh, hay que importarlo.
Eh, importar. Vamos a importarlo. Eso es en appcomponent.ts. Entonces, en la línea de import, solo empiezan a escribir calculadora y ya le sale y le dan enter. Em, este código. Entonces, este código lo pegué en la línea 230. Voy en la línea 230 de app.component.html. Y la otra es en appcomponent.ts. ¿Dónde era lo de- En appcomponent.html. Ah, no, lo del import en appcomponent.ts. Aquí en imports. Ahí lo tengo marcado. Appcomponent.ts. Estamos bien hasta ahí, les está funcionando la aplicación. Hay que verificar, ¿verdad? Que no hayan errores. No nos va a mostrar nada porque el HTML del componente que acabamos de crear, calculadora, todavía no tiene nada. Sí. Sí, en la 230. Es que eh, la estructura del sitio web de la vez pasada era diferente. Esta versión la actualizó, entonces por eso no sirve la línea. Ok, esa calculadora va a hacer uso de un servicio. Entonces vamos a crearlo. Vean que me creó dos archivos, el .service.ts y el .service.spec. Vamos a abrir el calculadora.service.ts. Por defecto, él agrega al constructor. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es agregando, este servicio va a tener
los métodos de sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo que hace es que recibe los dos números por parámetro. Sí. No, lo teníamos que crear. Se crea dentro de calculadora, dentro del componente. Dentro de calculadora.service.tf. Sí, yo subo después todo el ejercicio ya resuelto. Profe, sí. Usted el comando de NG Service lo ejecutó dentro de Maya o dentro del calculador. Dentro de MyApp. Lo que pasa es que vean que la instrucción tiene dos veces calculadora. Eso lo que le está diciendo es que cree el servicio dentro del componente calculadora. Ujú. El método dividir igual recibe dos números y vean que genera una sección en .service.ts. Sí. Ahí después del constructor. Eh, si el número 2 es igual a cero, entonces genera una sección. Y si no, retorna el resultado de la división. Ese servicio también va a tener un método que se llama calcular. Ese método recibe los dos números y la operación y hace un switch en el que pregunta si la operación es suma, si es resta y dependiendo de la operación, entonces invoca a el método. Ahora vamos a crear la vista, el formulario en el archivo calculadora.component.html. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla en código HTML con una estructura similar a esta. Tiene una sola fila, ¿verdad? Donde se hizo un mesh de las tres columnas
Y luego hay tres filas con, eh, ¿verdad? Tres espacios cada uno. Para eso, entonces nos vamos a ir a calculadora.component.html. Ese, ese lo único que tiene es este código que dice aquí calculadora words, que lo vamos a borrar. Y lo que voy a crear es un div. Y dentro de ese div vamos a crear un form, que es un formulario, ¿verdad? Para poder enviar datos. Dentro de ese form vamos a crear un table, la tabla, y el cuerpo de la tabla. Se llama tbody. Esta cochina está. Y si uno mueve la compu. Las tablas están formadas por filas, que serían las TR, y por columnas, que serían las TD. Entonces, vamos a crear una TD y dentro de esa una TR. Dijimos que la primera fila lo que hacíamos era un merge para que no tuviera más columnas, solo una, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza esta instrucción que se llama callspan, que es como cuando uno hace aquí en las tablas, un merge, ¿verdad? Los combina. Y esa fila lo que va a tener es un input, que es una caja de texto. Ahí le pusimos un tipo que es texto y una muy buena práctica es que los objetos tengan al menos un identificador o un nombre. Si tiene las dos cosas, pues genial, pero al menos uno de los dos. Entonces, aquí en este caso yo le puse ID y le puse name, los dos iguales, se llama display. Y vean que además ese input va a ser de solo lectura, entonces lo etiquetamos como read only. Entonces, este TR va a ser así. Ay, creo que lo hice al revés. Es primero TR y después TD. Voy a pasarles lo que llevamos hasta ahorita. Aquí vean que ya, ahí se ve el campo de texto. Eso debería estarle saliendo ahí. Podríamos agregar, vamos a ver si con un salto de línea. Mm, No, no se arregla. Ok, entonces voy a agregar una nueva fila
Esta fila sí va a tener tres columnas. No, va a tener cuatro. Esto va en el segundo UTR, ¿verdad? En la segunda fila. Ahí lo que estamos agregando son los números y las opciones de sumar, restar, todas son botones. Entonces estoy agregando objetos de tipo bottom. Este se llama limpiar y este se llama dividir. Guardo. Y entonces aquí está el botón limpiar y aquí está el botón dividir. La siguiente fila tiene el botón del número 7, 8, 9 y el botón de multiplicar. Ahí están. La siguiente fila tiene el botón 4, 5 y 6 y el botón de restar. La siguiente tiene el botón 1, 2, 3 y el botón de sumar. Y por último está el botón del cero, el de los decimales y el de igual. Si el código les aparece muy desacomodado, le dan clic derecho, Format Document y entonces él ya se los tabula. Ahí están ya la calculadora, por lo menos visualmente. Eh, ¿sí? Sí pueden ver los botones se ven de diferentes tamaños. El de restar se ve muchísimo más pequeño que el de sumar, igual el de dividir, el de limpiar se ve más grande que los otros. Entonces, vamos a hacer un cambio en el archivo de CSS para que todos los botones tengan un width y un height igual de 30, se vean más cuadraditos. Entonces, en el calculadora component.css voy a agregar eso. Y ya todos tienen el mismo tamaño.
Y ahora sí vamos a poner a trabajar la calculadora. Para eso, en calculadora component.ts, vamos a importar el servicio. Eso es entonces en calculadora.component.ts. Se ve así como deshabilitado porque todavía no la estamos usando. Luego, dentro de la clase, vamos a crear unas variables globales. Eso es dentro de la clase calculadora component en calculadora.component.ts. Ahora vamos a agregar el constructor y ahí vamos a inicializar el objeto de calculadora service. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Ok. El primer método que vamos a agregar es el método display, que es para poder mostrar los números en el campo de texto. Ese método lo que hace es que verifica si el valor de la variable resultado tiene algo. Si tiene algo, entonces lo muestra. Si no está el resultado, entonces pregunta que si el número 2 está definido. Y si está definido, entonces muestra el valor del número 2. Y si no, entonces muestra el valor del número 1. Vamos a invocar ese método en el código HTML.
Y entonces vamos a buscar el input que se llamaba display y le vamos a agregar después de read only es- ese valor. Vean que ahora nos muestra cero, porque las variables se inicializan, ¿verdad? Con un valor por defecto, en este caso sería cero. Entonces la variable eh, número uno lo que tiene en este momento es cero. Vamos a crear dos métodos adicionales. Uno es para limpiar. Cuando le doy el clic en el botón limpiar, lo que hace es poner todo en cero o null. Y en el init, por defecto, lo que hace es limpiarlo. Cuando cargo la página, entonces limpia. Eso es en calculadora.component.ts. Ahí voy a agregar estos dos métodos. Sí. En calculadora.component.html en el input display después de read only. Entonces agregamos los dos métodos. Eso era en calculadora.component.ts. En el HTML vamos a invocar al método limpiar. Para eso vamos a buscar el botón que se llama btn limpiar. Entonces, regreso a calculadora.component.html. Voy a buscar el botón limpiar. Está ahí despuesito del de display. Y después de donde defino el ID, entonces le digo que cuando haga clic, invoque al método limpiar. Ahí me quedó de más.
Lo siguiente que vamos a hacer es para poder conformar los números, tenemos que irlos como uniendo. Entonces, si yo presiono el 4 y luego el 5, lo que debería demostrarse en el input es el 45, ¿verdad? O si quiero formar el número 15, entonces el 1 y el 5, ¿verdad? Entonces, lo que hace es ir conformando los números. Este método también va en calculadora.component.ts después del con init. Vean que lo primero que hace, bueno, ahí les pasé dos. El adicionar número, recibe el número por parámetro. Si la operación está null, quiere decir que estoy formando el número uno. Si la operación, si ya presioné el botón de operación, entonces quiere decir que estoy conformando el número 2. Entonces eso es lo primero que hace ahí. Y si, entonces lo que hace es concatenar el número, le manda por parámetro la variable donde quiero que eso concatene y el número que quiero concatenar. Y luego el método concatenar número lo que hace es este, verificar una serie de validaciones para poder unir el valor. Entonces, si el número actual es cero, entonces lo que hace es limpiarlo, o si es null, digamos, ponerlo entre comillas, dejarlo como si nada. Luego, si lo que estoy presionando es el botón de decimal, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que estoy concatenando es un decimal. Y luego, entonces ya lo que hace es, si ya tengo un decimal, entonces no lo puedo concatenar y devuelve el mismo número. Y si no hay ninguna de estas condiciones, entonces devuelve el número actual y le concatena el otro número. Entonces lo devuelve como dos juntos. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que presiono un botón, digamos el botón uno, entonces concateno el uno. Si presiono el 2, concateno el 2 y entonces este proceso tengo que repetirlo para los 10 números del 0 al 9. Vamos a ir a componente.html y vamos a buscar el número 7, que es el primero que está ahí de los números. Y después del ID, entonces voy a pegar ese método, ya me debería de servir el 7. Y eso lo voy a repetir para todos. Le cambio en el botón 8, entonces en lugar de 7 le voy a enviar 8. En el botón del 9 igual. En el botón de 4 también vamos a hacer lo mismo. En el botón de 5. En el botón de 6. En el botón de 1, 2 y 3. En el botón de 0. Y en el botón de decimal también. Solo que aquí vamos a enviar un punto.
Hola, ¿sí vamos a escuchar? Hola, hola. Eh, no, ustedes quedan acá, nada más. ¿Sabes qué haría? Próximo semestre y salen a práctica el segundo semestre. Pues ya saben cómo es. Ya voy a pasarles. Vengo a hacer la evaluación típica de todos los semestres. Más un conjunto de análisis parroquiales. Eh, que los demás. Vamos a tener un grupo, ¿verdad? Voy a tener que ir muy bien. Entonces, bueno, ahí porfa, mientras llenan el formulario, varios anuncios parroquiales importantes. El primero es que recuerden para ustedes estudiar a la fe, que es en la carrera, vamos a hacer la cuarta edición de la carrera de informática. Entonces, eso va a ser entre el primer fin de semana y segundo fin de semana de febrero del próximo año, del 2025. Entonces, esto tiene dos implicaciones. Primero, que para que entrenen ustedes en este momento, cuando se quieren correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, preventiva, y la otra sí ya es de pago, de premio, de premiación. Entonces, también para que digan a sus familiares que quieren participar. Recuerden que esas plantas que se recaudan de las carreras de informáticos son para las propias becas que ustedes van a sentir. De hecho, algunos de ustedes fueron con Colombia con esas plantas. Entonces, para que primero traigan gente, ¿verdad? Yo creo que cuesta alrededor de 10,000 colones. Creo que la camiseta, y la medalla y la hidratación. Entonces, esto es una para que inviten a sus familiares, a venir.
también conocer, bueno, ahí egresados, que vayan a hacer ya ustedes contacto para su práctica. Entonces, sí, varias explicaciones interesantes. Porque hay mucha gente ya egresada, que está trabajando. Entonces, la otra parte es que ustedes, básicamente, ocupamos asistentes y situación, vamos, gente que esté marcando los tiempos, gente que esté marcando la carretera, que esté dirigiendo, que esté dando el tráfico, entonces vamos a ocupar muchos de ustedes. Entonces, los que estén interesados en asistir, entonces, pueden pasar con la línea y que se inscriban como asistentes para la lista, ¿no? Para la carrera, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, un anuncio parroquial. El segundo es que del 12 al 14 de noviembre de este año va a estar CITES, que es el Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes. ¿Esto qué tiene implicación? Dos cosas igual. Una es que participen en el Congreso, porque hay ponentes de toda América, de Europa, que hablan inglés, portugués y español. Entonces, son teams de networking para ver si otras universidades sacar su pasantía internacional, si desean hacer pasantía internacional. Dos, para que también empleos, etcétera, es importante que participen. Y la otra es que ustedes participen como asistentes. Vamos a participar que hablen inglés o que atienda gente que esté de otros países, entonces vamos como asistentes. Del 12 al 14 de noviembre. De nuevo, entonces, los que quieran participar como asistentes en ese congreso, igual de comida, la invitación, etcétera, etcétera, se inscriben a la línea. Nada más para la oficina, es decir, antes yo como asistente para el congreso o para la carrera o para los dos, ustedes dicen. Ese es uno. El tercero es que el servicio de bus de transporte interno del TEC va a funcionar hasta el 27 de septiembre. O sea, dentro de 15 días nada más le cae el bus para los que viajan hacia la ciudad de Quesada. Ya después de eso, sí vamos a tener que usar transporte público, digamos, que está allá afuera, porque ya se acabó el presupuesto del bus, ¿verdad? Para viajar. Entonces, 27, ya cuando entró en octubre, ya no va a haber servicio de bus interno. La otra es que probablemente en los próximos meses o semanas, esperemos que no pase este año, ya va a iniciar la zona periférica, que está a la derecha, bueno, aquí izquierda, perdón. Entonces, porque tenga otra opción de comida, eso es importante. Ya se van a tener no solo a solo comedores, sino los horarios. Y la siguiente, la última, es el K-Labs. El K-Labs, recuerden que es el proyecto de cooperación del gobierno coreano con Costa Rica. Las instalaciones van a ser probablemente en Protec, ¿verdad? Están institucionando eso, pero probablemente comience en octubre, noviembre, las primeras certificaciones. Eso es bueno porque usted va a poder certificarse Costa Rica, Corea, básicamente. Va a haber pasantías de estudiantes de Corea hacia acá, de profesores. Entonces, eso es bien interesante porque ustedes tienen un tema de artificial, ciberseguridad, blockchain y demás, va a poder, digamos, acá en San Carlos. Pero yo creo que ustedes van a ser capaces de certificaciones que les permitan a ustedes en una práctica, ubicarse en un mejor lugar para salir. Entonces, por favor, para que utilicen esas certificaciones no hay que pagar, son gratis para ustedes del TEC. Entonces, para que lo pueda sacar mayor cantidad de lucro. Realmente creo que son como 32 horas que vamos a lograr los cursos. Van a ser sábados individuales. Entonces, para que ustedes y los que sean presenciales, van a haber computadoras 3D, computadoras láser, Arduinos, móviles, laptops, para todos los cursos que van a haber. ¿Cuándo va a ser? Entonces, no hay una fecha establecida porque está esperando la firma de doña María y Nipa, que es National, pero es como la parte de Corea, básicamente, que es NIPA. En la firma de convenio para definir ese cambio no vamos a iniciar con la PROM. Sería previsto octubre, noviembre, que se inicien los primeros cursos. De hecho, ya están llegando las máquinas, ya están las impresoras 3D, se puede llegar en toda la cultura de Asia y las máquinas. Sí, la cultura coreana es ya, pues ya tienen algunos codos. Entonces, para que saquen la mayor utilidad, la mayor cantidad de explicaciones gratis, pero eso va a ser toda la titulación. Quién sabe cuántos ustedes tengan que ver ahorita no se puede el nombre. Eh, sí, los campus. Pero
Pero bueno, todo lo que tengas que tener para desarrollarse. Y daño el formulario. ¿Listo? ¿Tiene algo que quiera hablar? Pero es que estamos en el proceso de acreditación, o reacreditación, perdón. Sería nuestra tercera proceso de acreditación, es lo de surgir ustedes globales en varios lugares del mundo, y lo cual es bastante importante tener una reacreditada. Somos 5 campus: Cartago, Alajuela, San José, Limón y San Carlos, se van a acreditar, todo lo cual es bastante interesante. Estamos gestionando para ver si arreglamos las sillas, que hay un montón de dañadas, arreglamos el baño, también, que es un problema histórico. Pero no hay ni gestión que no arregla ese baño, dolor de cabeza, dolores. Bueno, por el proyecto del DILAB, a ver si todo se ve bien. Entonces, se gradúa en el práctico 2026. Ya, digamos, de cubrir todos los créditos en noviembre del 25, ¿verdad? Se gradúan en la primera elección, a 35 de enero del 35, se le manda. Darles por asistencia, el informático, que entonces, porque la gente ustedes egresados saben, pero es como los que tienen más de ganas para que ustedes tengan contacto con egresados. ¿Verdad? Sí, yo les voy a pasar, que obviamente ya ustedes están planes, están en interior, están en Facebook, voy a estar avisando por ahí. Sí, lo mejor es cuadrar con el comité de deportes, porque es una carrera oficial, también los tiempos son oficiales, pero se ocupamos mayor cantidad de asistentes, porque los tiempos son oficiales, entonces para que estén a otros lugares. Entonces, como son oficiales, sí tienen que venir implementados. Entonces, paramos con el comité de deportes de San Carlos para que sea una fecha válida para la carrera, pero no pueden chocar carreras en la misma fecha. Facilidad, bueno, acá, vigilar que la gente no haga, la gente se churro, da vueltas, pasa uno, pasa aquello, pues, vigilar la carretera, vean el plan. Realmente se hace los domingos, como de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Hay otras actividades, bailes, zumba, tallados, tan bonitos. Muy bien, entonces, estimados, un gusto, de verdad, verlos. Entonces, vamos por ahí. No, no. Habíamos terminado con esto, ¿verdad?
Ya el botón limpiar está funcionando. A ver, chicos. Y concatenar el número también, ¿verdad? Ahí está el 12.852.5. Limpiar. 96. Limpiar. 1, 4, 7, 8, 9. Ahí está. Todos estamos bien hasta ahí. Todavía no le hemos dicho los botones de las operaciones, no le hemos dicho qué método invocar. Solo está armando los números. Ahora sí vamos a hacer lo de la operación. Entonces vamos a regresar a calculadora.component.ts y vamos a pegar ese método que se llama definir operación. Ahorita va a haber un error porque todavía nos falta el método calcular. Ya lo vamos a pasar. Lo que recibe es la operación por parámetro. Pregunta que si el número 1, si la operación, ¿verdad? Están definidas, entonces que llame al método concatenar. Eh, Igual, si la operación está distinta de null, entonces que llame al método concatenar. Vean que ahí se lo asigna al número 1. Y si no está trabajando con el número 1, entonces que lo guarde en la operación. Y luego también pregunta por el número 2 y en el número 2 ya cuando termina, entonces invoca el método calcular y limpia los componentes. Aquí está el método calcular. Eso iba en calculadora component.ts, igual que este método calcular. Y el método calcular, entonces ya lo que hace es, si el número 2 es igual a null, quiere decir que todavía no tengo definida la operación. Tengo que tener definido el número 1, la operación, y el número 2, las tres cosas listas para poder invocar a el método en el servicio, que es el que va a decir si sumo, resto, multiplico, divido. Cuando ya ahora sí tengo los tres valores definidos, entonces llamo al método calcular con el número 1, con el número 2 y con la operación. Recuerden que esto está en el servicio. Y en el servicio, entonces yo le decía, si es suma, llame al método sumar, si es resta, llame al método restar y así sucesivamente. Lo que nos falta es el clic de los botones de las operaciones. Vamos a empezar con el de dividir. Entonces voy a ir a calculadora.component.html. El método dividir después del identificador. Bien. Ahí vamos a invocar, cuando doy clic al método definir operación con slash. En el de multiplicar, lo que estamos esperando en el servicio es una X. Entonces, aquí le vamos a pasar una X. En el de resta, entonces le pasamos la resta. Y en el de suma le pasamos la suma. Y nos falta el botón de calcular.
En el botón de calcular vamos a ponerle ese código. Es el botón de igual. En el botón de igual, entonces va ese código de calcular. En buena teoría ya deberían de estar sirviendo las operaciones. Vamos a probarlo entonces. 10 más 9 igual 19. 80 dividido entre 2 igual 40. 85 85 menos 15, 70 y 5 por 2 igual 10. ¿A todos les funciona? Sí. Ok, entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en las pruebas, ¿ya? Que es lo que nos interesa. La idea de la próxima semana es que lo que van a hacer es el laboratorio. A mí no me interesa que ustedes generen el código porque eso yo ya sé que ustedes lo saben hacer. Entonces yo les voy a dar el código y ustedes hacen las pruebas. Entonces lo que me interesa son las pruebas. ¿Qué deberían enviar en el laboratorio? Solamente los .spec que ustedes modificaron. No hace falta nada más. ¿Por qué no hace falta nada más? Porque en buena teoría, la gente que hace QA no modifica el código. Entonces, el código original no se puede cambiar. Lo que yo les doy tiene que estar tal cual. Entonces, de todas formas, si ustedes me lo envían, yo no lo voy a usar porque voy a probar con el código original que yo les envíe. Entonces, su código, lo que me interesa, repito, es los .spec, las pruebas que ustedes modificaron. Entonces, con solo eso que me envíen es suficiente. Y si mal no me equivoco, de hoy en 15 estaríamos haciendo el examen. El examen es práctico y entraría de la semana 1 a hoy. Sí, sí, entra algo de teoría. Igual yo les voy a pasar más o menos cómo es la estructura del examen y qué contenidos se evalúan más o menos. Sí, ya está la tarea disponible para que la puedan resolver. ¿Esa tarea es práctica? Sí, más o menos. Sí, tendrían de 8 a 11 más o menos. Entonces vamos a empezar con las pruebas. En Angular cambia un poquito si es una prueba de servicio o si es una prueba de componentes. Ya casi les voy a explicar cómo que es lo diferente, pero es mínimo en realidad el cambio. Aquí viene definido cómo sería el, el caso de prueba. Lo que vamos a hacer es, salud, sumar dos valores enteros positivos. Y aquí entonces viene el proceso, sería ejecutar la aplicación, ingresar los números 10 y 15, seleccionar la opción sumar y presionar el botón igual. Éxito, que me dé 25, fracaso, cualquier número diferente de 25. Entonces ese es el primer caso de prueba que vamos a crear. Para eso vamos a ir a calculadoraservice.spec.
Creé un caso de prueba, un describe, perdón, que se llama sumar y tiene un caso de prueba que es 10 más 15 que debe ser 25. Este inject los podemos importar. Entonces, de aquí nos paramos encima y vean que despliega ahí una ventana como emergente y le damos Quick Fix. Y le decimos cuál es la librería que queremos agregar. En este caso es @Angular Core Testing. Entonces le damos update import y entonces ahí están ya las dos que necesitábamos, que era inject test spec. Ya debería estarnos sirviendo este caso de prueba. Entonces sí guardamos y venimos aquí. Voy a cerrar otra la ventana porque está como pegada. Ahí está. Sumar 10 más 15 debería ser 25. La diferencia con los otros casos de prueba que vamos a crear es que como este es un servicio, el servicio no se puede ejecutar por sí mismo, sino que es el componente el que debe de invocar el servicio. Entonces, para poder ejecutar el caso de prueba, hay que hacer una inyección. Entonces, esa es la diferencia. Los otros casos de prueba que hagamos en calculadora component.spec no llevan este inject. Esa es la diferencia. Cuando estoy en un servicio, entonces sí llevan el inject. Ahora dice que vamos a probar que sume dos valores con decimales. Entonces voy a crear otro caso de prueba. Entonces digamos que vamos a sumar 10.5 más 15.5 y eso debería darnos 26. Luego dice que probemos restar 2 menos 2. Entonces voy a crear un describe nuevo que se llama restar. Y entonces dice que es 2 menos 2. Debería dar 0. Ahí está sumar, ahí está restar. Luego dice restar 3 menos 4. Ese sería para que me dé un resultado negativo.
Entonces debería darme -1. Ahí está, 3 menos 4 menos 1. Luego dice que probemos multiplicar 3 por 2. Voy a crear un nuevo Describe. Llame multiplicar. Y el caso de prueba es multiplicar 3 por 2. Eso me haría dar 6. Y aquí ya tenemos multiplicar. Y el otro caso de prueba de multiplicar es 10 por -2. Es para que me dé negativo. 10 por -2. Eso debería darme -20. Ahí está. En la división, recordemos que generaba una excepción cuando el denominador era 0. Entonces, en el primer caso de prueba, lo que hace es dividir 2 entre 2 y el resultado es 1. Y en el segundo, lo que hace es pasarle 0 y lo que queremos es corroborar que se está generando la sección. Entonces ya lo vamos a ver funcionando y explicarle algunas cosas. Sí. Entonces, en el segundo método de dividir, recuerdan que les dije que lo ideal es que haya un único SPED. Aquí lo estoy haciendo así para que vean que en realidad en todos estoy haciendo lo mismo, solo que de diferentes formas, pero al final el resultado es el mismo, es para que vean las distintas formas en que lo puedo hacer. Lo que hace es dividir 6 entre 0 y verifica que se genere un error. Entonces, en el primer spec, lo que está verificando es que se genere un error de este tipo. Debe generarse un error llamado error. Recuerden que hay diferentes tipos de errores. Y además, con este mensaje, división por 0. En el siguiente spec, lo que está haciendo es verificando nada más, no importa qué tipo de error se envíe, pero sí que se envíe ese mensaje. En el otro, no me interesa el mensaje, sino que se esté generando un error de ese tipo. Y en el otro es igual que este, solo que en lugar de mandarlo entre comillas simples, lo envío entre este formato, pero al final es lo mismo. Entonces es como para que vean diferentes formas. Lo que voy a hacer es que voy a poner en comentarios, solo voy a dejar el primero. Ahí vamos a buscar dividir y vean que 6 dividido entre 0 debe generar una sección y se la está generando. ¿Cómo hacemos para saber qué falla? Bueno, por ejemplo, si yo le digo aquí que estoy esperando que lo que envíe es una división por 0, entonces ahí ya va a fallar. Me dice, yo esperaba que usted enviara este mensaje, pero me llegó
este otro. Recuerden que eso lo generaba en el servicio. Si vamos a calculadora service.ts, en la función dividir, genera esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo, verificando que se está enviando esa sección, ese error. Preguntas hasta aquí. Sí. Dime, por favor. Mañana depende de la misma clave. Sí. Preguntas hasta aquí. Estas eran entonces pruebas para los servicios. Ahora vamos a ver pruebas para los componentes. El caso de el método que vamos a probar de la clase component, calculadora.component.ts, es el método concatenar número. Voy a buscarlo para que ustedes lo vean. Este método concatenar número tiene tres decisiones. ¿Cuántos casos de prueba se debería tener para este método? Según lo que vimos la semana pasada, en pruebas de Campinos, ¿cuántos casos de prueba necesitaríamos? Para el método concatenar número, calculadora.com.ts tiene 1, 2, 3 decisiones. Necesitaría decisiones más uno, ¿verdad? 4 casos de prueba. Uno cuando entre aquí, otro cuando entre aquí, otro cuando entre aquí y otro cuando entre aquí, y así cubrimos todas las líneas del medio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. 4 casos de prueba para concatenar números. Entonces voy a abrir calculadora component.spec.ts. Ahí entonces creé un describe que se llama concatenar número. Creé una variable que se llama componente de tipo calculadora component, que es el componente.
Vean que estoy implementando un método before each en el que lo que hago es hacer un new del objeto. Y tengo un caso de prueba en donde lo que hago es concatenar 2 más 5 y entonces el resultado debería ser, estoy tratando de formar el número 25. Entonces invoco al método concatenar número con 2 y 5 y el resultado debería ser 25. Esa es la primera prueba. Entonces, vamos a ver, aquí está, concatenar número, el resultado es 25. Siguiente caso de prueba. Ese sería como el flujo normal. Ese es este camino. Segundo camino. Es cuando voy a concatenar vacío más un punto. Ese es este camino. Siguiente prueba. Cuando voy a concatenar decimales. 5.5 más 5, entonces debería devolverme 5.5. 5 puntos más 5. Ese camino es, ujú, y en este otro camino es cuando ya he presionado punto, ese otro camino es este. Entonces ahí tengo para concatenar número 4 metros. Recuerden que dijimos que la diferencia es que en las pruebas de componentes no hacía falta utilizar el inyector. Vean que aquí, entonces no lo utilizamos. Preguntas hasta aquí. Preguntas, dudas.
Comentarios. ¿Ah? Generalmente no hacemos en el proyecto pruebas unitarias. Creo que en este proyecto, como en la mayoría tienen acceso al código, tal vez puedan implementar algunas. Pero generalmente casi no hacemos pruebas unitarias porque, por ejemplo, las empresas no nos dan acceso al código. Entonces, ustedes en este contexto particular lo pueden valorar si las quieren hacer, en el sentido de si tienen acceso o no al código fuente. Preguntas, comentarios. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana a este taller, que está publicado en la clase nueva, igual yo les voy a subir las instrucciones. Hace falta agregarle a la calculadora dos operaciones nuevas, raíz cuadrada y potencia. Entonces, la idea sería que ustedes completen eso, agreguen raíz cuadrada, agreguen potencia y escriban el código de las pruebas para esas dos funciones. Y también que terminen esta parte de aquí, que es para que puedan ver cómo funcionan las pruebas parametrizadas, que básicamente es que en algunos casos el caso de prueba es el mismo, pero lo que cambia es el dato de prueba. Entonces, para no tener que replicar el código, yo puedo pasarle los datos de prueba por parámetros. Entonces, esa es como la otra opción. Entonces, la idea es que ustedes terminen, ahí viene bien explicado el proceso, que igual que ahorita, ¿verdad? Cómo seguir. Entonces, lo terminen ustedes en sus casas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir por correo o por WhatsApp. Y que hagan el laboratorio. Probablemente el laboratorio lo publico el lunes y tienen una semana de tiempo para publicar. Ese paréntesis. Las parejas son aleatorias y yo las indico ahí en el documento. Entonces, este es el trabajo de la próxima semana y lo van a necesitar para poder hacer el laboratorio, porque en el laboratorio les pido los casos de prueba parametrizados. Y de esto, digamos, sí, no tendrían que entregar nada, solo del laboratorio. El laboratorio lo publico el lunes. Transparencia. Una semana ahí. Una semana aquí en Padre. Entonces me agregar raíz para Hipotencia. Preguntas, dudas, comentarios. Si no, sí, yo ahora en la parte. Si no, nos vemos de hoy en 15 con el examen. Así porque la próxima es. La próxima es la sincrónica, que sería terminar esto y hacer el laboratorio. La práctica No, la práctica no me la tienen que enviar a mí. Lo que pasa es que necesitan terminar lo de los casos de prueba parametrizados porque se pide en el laboratorio. Entonces, si no hacen esto, no pueden hacer laboratorio. ¿En el examen también aparece algo? No, probablemente, si acaso, como escribir código, no. Sí, digamos, por ejemplo, un caso y que ustedes tengan cuáles casos de prueba, digamos, si es complicado, equivalente, cuáles casos que necesitarían, o cuáles representantes, o cosas así, aplicar alguna técnica. Es como el segundo piso, ¿no? Sí, va a replicar eso. tenemos la segunda parte del proyecto. Sí, ya está, no estoy segura qué fecha, pero sí, ya está cerca lo de la segunda marcha. Profe, la tarea que un proyecto porque están cuando un tiempo. Un día antes del examen, o sea, ayer en 15.